Bueno, vamos a iniciar. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctora. Ok, sí, están 20 alumnos. Vamos a iniciar con, pues, genética. A ver, ¿qué estudiaron, jóvenes? ¿Qué leyeron de la importancia de la genética en la ciencia, en la medicina, en la vida cotidiana? Vamos a recordar algo de embriología. ¿Cómo se origina el ser humano? Medio de la célula del espermatozoide con el óvulo. Y que van a formar esa unión. ¿Cómo se llama? Acuérdense. Cigoto. 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 Entonces los gametos, que son las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, se van a unir, van a formar el cigoto, que cada uno nos va a aportar el 50% ¿de qué? De su material genético. La mitad de los cromosomas de cada célula, ¿sí? La mitad viene de la madre y la mitad viene del padre. Me gustó esto de que todas las características fisiológicas o patológicas del individuo son el resultado de la interacción entre su estructura genética y el ambiente en que se desarrolla. Para algunos es más lo genético y para otros a veces depende del ambiente, sobre todo en las enfermedades multifactoriales. ¿Qué más estudiaron? A ver, jóvenes. Anteriormente no había mucho interés en la genética, ¿sí? Ni de médicos ni de genetistas. Los médicos pues pensaban que las enfermedades genéticas eran poco frecuentes, ¿sí? Que no eran muy comunes. Y los genetistas pues que esas enfermedades eran poco útiles para el estudio de la genética. ¿Qué Yo más? leí acerca de eso, de lo que está comentando, de que los genetistas pues no creían que fuera tan comunes y no los consideraban como enfermedad, sino como pues un simple fallo y pues así lo dejaban. Ya después se empezó a querer estudiar porque pues se dieron cuenta de que la genética pues es la base de la vida y que ahí se puede encontrar pues básicamente todo lo que tú eres, enfermedades, pues todo tu composición y, y que se dieron cuenta de que había unas enfermedades que eran pues hereditarias y que pues comprendiendo pues la genética se podrían pues combatir, a lo mejor si no curar, pues por lo menos darle una mejor calidad de vida o algo así. Lo que pasa es que ahorita nosotros ya estamos con la medicina preventiva, ¿sí? Anteriormente el médico solamente se basaba en diagnóstico y tratamiento. Ahorita, actualmente la medicina es prevención. Nosotros podemos prevenir secuelas, complicaciones, y mejorar la calidad de vida del paciente al detectar oportunamente algunas patologías. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ahorita ya están en propedéutica. Me imagino que ya están realizando historias clínicas. ¿Sí? No. Bueno, en propedéutica van a empezar a hacer sus historias clínicas. En genética, pues árboles genealógicos. Pero nosotros con una historia clínica podemos obtener información muy importante y ahí nos podemos detectar qué enfermedades, qué factores de riesgo tiene una embarazada para el momento en el que nace su bebé. Y probablemente nosotros prevenir las complicaciones de ese recién nacido y mejorar su calidad de vida. Nosotros, la genética, ¿dónde la vamos a aplicar? Por ejemplo, vamos a ver, ay, pues genética está aburrido, o sea, yo no voy a ser genetista. ¿Cómo puedes aplicar como médico general la genética?
Pues en muchos aspectos de, por ejemplo, en enfermedades de que si algún paciente tiene familiares que presentaron algún tipo de enfermedad y que se la hayan heredado. Ujú. ¿Qué más? Por ejemplo, ahí mencionaba el libro de la enfermedad de Huntington, Ujú. que había una relación entre donde podría darse a un hijo, pero a otro no. Y tendrían que ver el desarrollo del cómo se daba los cromosomas en cuanto a las cadenas para determinar si uno lo tenía más probabilidad que el otro. Ujú. Ustedes como médicos generales van a ser médicos de primer contacto, ¿sí? El médico general debe de ser el más preparado, ¿sí? Porque a ti te va a llegar el paciente por primera vez y tú vas a iniciar el tratamiento o vas a saber a dónde referirlo en forma oportuna y evitar secuelas o complicaciones. Por ejemplo, ustedes van a empezar a llevar el control de embarazo de una embarazada, ¿sí? Desde que ingresas, le haces su historia clínica, todos sus antecedentes. Entonces tú ya al hacer una historia clínica minuciosa, vas a determinar qué probables factores de riesgo o puede presentar el recién nacido, ¿sí? Si la señora nos dice que en su familia todos los niños nacen con retraso mental, pero que a ninguno se le ha hecho su tamiz, a lo mejor ahí hay que empezar. O igual, lo que yo les digo ustedes son médicos de primer contacto y a ti te toca convencer a la señora de que hay que hacerle su tamiz neonatal. El tamiz neonatal nos puede detectar 5 enfermedades que si iniciamos un tratamiento adecuado, oportuno, vamos a evitar retraso mental y otras complicaciones en los niños. ¿Sí? Tenemos el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la hiperplasia adrenal y la galactosemia. ¿Sí? 5 enfermedades que podemos detectar con el tamiz neonatal y que si iniciamos un tratamiento oportuno, porque hicimos un diagnóstico oportuno, vamos a mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de la familia, ¿sí? Y evitar secuelas. Entonces, actualmente la genética anteriormente no se le tomaba la importancia que se le toma actualmente. Prácticamente puede ser una especialidad joven, ¿sí? A ver, ¿qué más, jóvenes? Vamos a ver algo de historia. Si dan cuenta, en la historia, pues ahí nos damos cuenta que prácticamente es una especialidad joven. Si dice que apenas en 1941, ¿qué serán? 60, 70 años, nos dice que, bueno, ya Garrot en 1902 detectó la alcaptonuria, que nos dice que hay una deficiencia de una enzima que nos produce la acumulación de un sustrato. Y ese sustrato al acumularse nos produce la enfermedad. Y nos dicen que Pauli nos detectó la hemoglobina C que tiene una movilidad electroforética mayor a la normal y ahí nos inició ¿qué inició él? La genética, la bioquímica genética. Ajá. A la 1:30. Bueno, entonces empezamos que prácticamente la genética es una especialidad nueva, ¿sí? Ya Beale y Tatum definieron la función de los genes con su propuesta de que un gen, una enzima, marca el inicio de la bioquímica genética. Esto va a completar lo que describió Garrot. O sea, en 1902 él descubrió la enfermedad como error congénito del metabolismo, la alcaptonuria. Él decía que hay una enzima que está alterada y que esa enzima nos va a producir
que se acumule un sustrato que debe ser eliminado, ¿sí? Entonces, la de Editatum ya nos describen que esa deficiencia de enzima es porque está alterado un gen. Entonces, eso es lo que estamos viendo conforme vamos avanzando la genética. Pauling, él nos describe lo que es la hemoglobina S, ¿sí? Que tiene una movilidad electroforética mayor o diferente a la hemoglobina normal. ¿Y esto qué nos dio? Pues planteó el concepto de enfermedad molecular. Y fíjense lo que mencionamos, no sé si llegamos a mencionar en embriología, que fue hasta 1956 que ya nos dieron el número correcto de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos? A ver, jóvenes. 36. 36. 46. 46. 46, ¿sí? Y fíjense, anteriormente les decía, años anteriores nos decían que teníamos 47. Si vemos lo que yo les puedo decir, lo que yo estudié medicina hace muchos años, y lo que estamos viendo ahorita es que la medicina está cambiando constantemente. Probablemente lo que ustedes están estudiando ahorita, en 10, 15 años, ya hay avances y cambios. Es lo que les comentaba, antes de 1956 teníamos 47 cromosomas. Ya después, elevan en 1956, ya nos da el número correcto de cromosomas. Y en el 59 ya se identifica la trisomía 21. ¿Sí? Y en 1960, pues el cromosoma Filadelfia. Somos 22 todavía. ¿Qué más? ¿Quieren agregar algo de la historia? ¿Qué me pueden decir del proyecto internacional del genoma humano? Pues de que ellos buscaban, bueno, que en este proyecto introdujeron primero que nada la palabra genoma humano, pues, y que fue difícil de realizarse por la escasa información que había, y pues realizaron análisis para el estudio del ADN, y que de esta manera, al tener los resultados, pues también pudiera mejorar la calidad de la atención médica. Bueno, es un proyecto que era un proyecto que inició en 1990, que participaron 6 países: Alemania, Francia, Inglaterra, China, Japón y Estados Unidos. Nos dice que Estados Unidos aportó el 5% de su presupuesto, que fue el que más dinero aportó. Un proyecto a 15 años, pero que inclusive terminó antes. Su objetivo era conocer la ubicación cromosómica de todos los genes, hacer un mapa genético y averiguar la secuencia completa de los 3.200 millones de pares de bases que integran el genoma. Todo esto, actualmente lo que buscan los países es la prevención, porque la enfermedad y las secuelas y las complicaciones les cuesta más dinero. Es lo que les decía, actualmente el ejercicio de la medicina ya no es tanto diagnóstico y tratamiento, es prevención. ¿Sí? A ver, ¿quién más quiere participar? Nos decía antes, el médico diagnosticaba y daba tratamiento. Ahora está cambiando, ahora es predicción seguida de prevención. Es lo que me mencionaban sobre la enfermedad de Huntington, donde los pacientes con esta enfermedad, pues hay un 50% de que hereden la enfermedad. Y aparte de que esta enfermedad va a iniciar su enfermedad a los 40 años, pero sí es muy incapacitante. ¿Qué más, muchachos? Pues Bueno, la verdad, los casos, ¿no?
Uno, La fenilcetonuria, la enfermedad que les mencionaba ahorita, la fenilcetonuria, que es una enfermedad que podemos detectar por el tamiz neonatal y debemos de iniciar tratamiento antes del mes de edad para evitar algo de retraso mental. Lo mismo que la enfermedad, el hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito también es una enfermedad que detectamos por tamiz neonatal, ¿sí? Y hay que iniciar tratamiento antes del mes para evitar un retraso mental. Es lo que les comentaba. Ustedes, a toda embarazada que lleva su control prenatal y que que lleva seguimiento con ustedes, tienen que hablarle también del tamiz neonatal, no nada más estar con la embarazada. Actualmente tenemos muchos antivacunas. En algunos hospitales, los niños se citan a aplicación de vacunas al cuarto, quinto día y al mismo tiempo se realiza el tamiz neonatal. Pero si yo soy una paciente antivacunas, pues claro que no voy a llevarlo a las vacunas y a su vez se pierde el tamiz neonatal. El año pasado, en enero, hubo una escasez de tamiz neonatal por cuestiones políticos que se terminó la empresa que iba a realizar los tamiz y bueno, fueron cuestiones políticas. Se estaban tomando los tamiz, pero no se estaban procesando, se quedaban en los hospitales. Empezaron a llegar niños con complicaciones que sépticos, que deshidratados, y realmente la señora decía, sí se realizó el tamiz neonatal. Empiezas a buscar y resulta que sí se tomó, pero no se procesó. Y llegaron niños con hiperplasia suprarrenal, varias complicaciones que podrían haberse detectado con el tamiz neonatal, ¿sí? Niños que llegaban casi cada mes deshidratados, chocados, sépticos, pero que tú ya valoras y decías, pues es que no puede estar llegando deshidratado constantemente. Y pues empezabas a preguntar a la señora si hizo su tamiz y empezabas a checar y sí llegaron como 3 o 4 niños con patologías que podías detectar fácilmente con el tamiz neonatal. Identificaciones de genes de susceptibilidad. ¿Qué se refiere a esto? ¿Se acuerdan de, cómo se llama una actriz, la que era esposa de Brad Pitt? Angelina Jolie. Del cáncer de mama, ¿no? Algo así. Ok. Angelina Jolie. Que ella fue muy criticada o muchos no entendían porque ella se hizo mastectomía bilateral. Su madre falleció de cáncer de mama. Y ella pues se hizo un estudio y tiene los genes para cáncer de mama, ¿sí? Y por eso se hizo mastectomía bilateral. Pero podemos ver que pudo o no pudo haber presentado la enfermedad, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Ustedes lo harían? Yo digo que, bueno, es que yo también tengo genes de cáncer de mama, pero pienso, igual y sí los tengo, Bueno, lo que pasa es pero y que me quito. tú tienes los antecedentes, ¿sí? Me imagino Ajá. que algún familiar directo tuvo cáncer de mama, pero ya ella se hizo el estudio y le salieron los genes mutados. Se hizo el estudio genético, ¿sí? Ujú. Entonces a ella ya le dijeron, tienes estos genes y hay una probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Si llegas a vivir hasta los 80 años o antes, ¿sí? Pues yo digo que sí está bien, ¿no? Igual pues, No podemos saber si lo iba a presentar o no. Pero pues también ahí en el libro decía que tenía una probabilidad del 90%, entonces pues Mayor de es 80 mucha. años. Bueno, si llega a los 80 años. Ajá. Entonces pues Está ahí dudoso, y mejor. si no llega a los 80. Bueno, eso fue muy criticado en su momento porque era algo nuevo. Pues a Eso lo se los mejor dejo. en su momento sí fue muy criticado porque, pues como usted lo dice, doctora, era algo novedoso, algo que nadie había hecho. Pero por ejemplo ahorita en la actualidad
pues ya lo comentó, también el ejercicio de la medicina es más de prevención. Entonces, mediante estos procesos, pues se evitan la probabilidad de que en el futuro se presente un mayor riesgo en Yo cuanto creo que aquí en a la México no se afección a la salud. realizaría, ¿eh? En México no se realizaría por la ignorancia y por el machismo, ¿sí? Porque en sí, en muchas mujeres, pues trae problemas psicológicos el hecho de una mastectomía bilateral. Yo digo, por lo tipo de pacientes que veo, sí sería raro que aquí se tomaran esas medidas. Confidencialidad. ¿En qué están de acuerdo y en qué no? A ver, muchachos. Pues ahí en el libro mencionaba que deja de ser confidencialidad hasta que ya afecta a un tercero. Entonces, pues yo creo que si resultados de alguna prueba o algo así ya afecta a familiares, pues ya ahí sí la confidencialidad pues no se va a manejar de la misma manera. Bueno, también en la confidencialidad nos menciona mucho de que si yo sé qué harían, por ejemplo, en bioética, ya llevaron esa materia, ¿verdad? Ya. Ok. Ahí, ¿qué aprendieron? ¿En cuál materia, perdón? En bioética. Está muy relacionado con la confidencialidad. Hay algunas enfermedades que ustedes tienen que informar al cónyuge, ¿sí? Yo lo que les decía el semestre pasado, bueno, si tú te vas a casar y te informan, te haces un estudio genético tú y tu pareja y te dicen que uno de él tiene el gen para la enfermedad de Huntington, ¿qué harían? ¿Se casaban o no se casaban? Yo sí, pero lo pensaría al momento ya de querer tener hijos. Y la posibilidad de que vas a cuidar a una persona incapacitante, pues a lo mejor de los 40 años en adelante. Pues sí, o sea, mi pareja. Sí, Mm, Pues sí, no habría problema, creo. Eso digo ahorita, pero pues allá me llegaron a decir que no, que divorcio seguro antes del matrimonio. También ustedes tienen que, si hay riesgo para familiares cercanos, pues claro que tienes que informar. Información al cónyuge, pues claro que también dependiendo de la enfermedad que se detectó, pues tienes que informar. O sea, igual yo creo que tampoco es ético si la pareja quiere ocultar alguna enfermedad que se va a ver afectada a la pareja, ¿sí? En cuestión de bioética, ¿qué me pueden decir? Por De que ejemplo, ahí en la información del cónyuge, ahí sí es algo que puede afectar de manera muy tajante Ujú, a la pareja como tal. Por ejemplo, hay una enfermedad de relación sexual, sería el VIH. ujú. Entonces yo ahí opino que sería muy propio del doctor que le diga que, También lo que mencionamos, riesgo para familiares cercanos. O sea, si tenga el riesgo de que mis hijos vayan a tener esa patología, pues claro que hay que convencerlo de que le informe a la pareja porque puede haber unos terceros afectados. ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes? Hoy Ya nada se va a más. terminar la reunión, doctora. Sí, es lo que estaba viendo.
y nada más nos reunimos 21, faltaron 4. Yo iba a decir que en cuanto a la confidencialidad, pues que obviamente hay ciertas normas que el médico debe seguir. Por ejemplo, ya mencionaron cuando la información detectada pues nos da un indicio de un riesgo para algún familiar, pero también es un punto muy importante porque no olvidemos que el médico debe de tener una buena relación médico-paciente. Médico-paciente. El paciente debe de depositar su confianza total en el médico. Entonces, si esto llegara a revelar información pues, que el paciente está en desacuerdo, pues obviamente aquí ya se rompería esta relación y ya no tendría ningún tratamiento ni ningún resultado. Bueno, ya se va a terminar. Mañana continuamos con el resto. A ver si nos podemos, bueno, más al